Científicos de Reddit que creen que es cierto en su campo de estudio pero no pueden probarlo. Mi campo de estudio es el cáncer. A menudo, los pacientes tratados por su cáncer pueden no tener evidencia de cáncer restante al finalizar el tratamiento. Un evento común es que el cáncer regresa años después. La creencia común es que quedan células cancerosas ocultas en el cuerpo, tal vez solo células individuales aquí y allá que no podemos detectar, luego crecen y el cáncer regresa después de unos años con tumores detectables. El problema evidente con esta teoría es el tiempo. Para muchos de estos cánceres, son solo células que se dividen rápidamente, algunos cánceres crecen más lentamente, sin hablar de esos, aunque esto puede aplicarse, si no se detectaron, no debería tomar 4 años o incluso 2 años para que la evidencia del cáncer vuelva a ser detectado. Esto simplemente no tiene sentido dado el rápido crecimiento de las células cancerosas que ya se habían extendido por todo el cuerpo, metástasis. Durante décadas he sostenido una teoría alternativa en la que no trabajé como parte de mi investigación debido a que el lugar donde trabajé no poseía los recursos necesarios para hacer algo bastante complejo y costoso, y es que muchos de estos pacientes están libres de cáncer y no hay células cancerosas ocultas. Lo que aún podría existir después del tratamiento son las células precancerosas que, durante un periodo de un par de años, vuelven a convertirse en cáncer. Esa es la respuesta simple. Aquí es un poco más complejo. El cáncer no es un evento de mutación de un solo gen o causado por un virus solo. Es necesario mutar varios genes clave o infectar el virus con mutaciones genéticas posteriores para obtener lo que llamamos cáncer. Ese cáncer se deriva de un grupo de células precancerosas, muchas de las cuales no podemos identificar o identificar muy fácilmente en el paciente. Una célula de ese grupo obtendrá la última mutación clave, luego esa célula individual se convierte en un tumor. Por ejemplo, supongamos que un tumor se extirpa quirúrgicamente en un 100%, es posible que no vea las células precancerosas circundantes, ya que pueden parecer visiblemente normales y, por lo tanto, no se eliminan. Como se mencionó, el cáncer involucra múltiples mutaciones genéticas, digamos 4 genes clave, en realidad varía para diferentes tipos. Para simplificar, esas células precancerosas que no podemos ver pueden necesitar de 3 a 4. Ahora aquí está la cosa, se necesita tiempo para adquirir esa mutación adicional porque viendo el cómo funciona, pues cobra sentido el que en unos pocos años después los pacientes se enfermen de nuevo. Mi corazonada es que estas recurrencias de cáncer años más tarde en pacientes sin cáncer son en realidad el cáncer que se desarrolla nuevamente a partir de estas células preparadas y no una célula cancerosa individual escondida en el cuerpo durante años y luego aparece como un tumor. El momento de la misma tiene mucho más sentido. Entonces, ¿por qué no se ha mostrado esto? Al menos que yo sepa, no he estado siguiendo esto tan de cerca últimamente. Este es un experimento difícil de hacer por muchas razones. Necesitas acceder a los pacientes con cáncer y su tejido, y debes de poder experimentar con ellos de manera ética, lo que incluye asegurarse de no causarles daño adicional más allá del tratamiento del cáncer. Es posible que deba hacer muchas cosas para demostrar que esto puede no ser éticamente posible, ya que podría dañar al paciente, y otras cosas claramente dañarían al paciente y no se pueden hacer. Otro problema es poder identificar estas células mediante técnicas moleculares mientras el tejido está en el paciente. Pero además de ser complicado, esto causa daño al paciente. Pero estas técnicas pueden ser necesarias para identificar células precancerosas que de otro modo podrían no ser identificables. Entonces, demostrar de manera concluyente que el cáncer que regresa provino de esta ruta frente a la célula cancerosa oculta puede ser muy difícil. Uno podría usar un modelo animal inteligente para hacer esto, lo que le da acceso a todos los tejidos cuando lo necesite, pero esto tampoco es simple. Los ratones son el modelo más fácil y económico para esto, pero solo viven alrededor de 2 años, lo que podría no ser suficiente para algo que lleva unos 4 años. Los monos viven más tiempo, pero sus costos se dispararon para un experimento que ya era costoso. Además, dependiendo del modelo, es posible que en realidad no refleje lo que está sucediendo en un paciente. Esto siempre fue algo en lo que deseaba estar en condiciones de trabajar, pero solo podía contemplar la idea. Como ex estudiante de matemáticas y física, tomé notas meticulosas de los ataques epilépticos de mi hijo. En un momento, agregué lecturas barométricas y datos meteorológicos actuales a la información estándar de fecha, tipo de convulsión y duración de la convulsión en segundos. Estoy convencido de que los sistemas meteorológicos de baja presión aumentaron la frecuencia y la intensidad de sus ataques epilépticos. Durante un viaje a Carolina del Norte, el área tenía un sistema de alta presión inusualmente alto y estable. No tuvo ninguna convulsión
expulsión durante nuestro tiempo allí. Mi teoría es que los sistemas meteorológicos de alta o baja presión cambian microscópicamente el flujo de fluidos en el cerebro u otras áreas neurológicamente sensibles del cuerpo, como el microbioma del intestino. Muchos más procesos neurológicos están influenciados por priones de lo que se pensaba anteriormente, y la terapia con priones será el próximo gran avance en algún momento de la década de 2030. Las bacterias intestinales han evolucionado para influir en nuestro comportamiento, ya sea directa o indirectamente, para desear alimentos que lo beneficien. Por eso es difícil dejar ciertos alimentos. Como anécdota, es difícil renunciar a los alimentos con alto contenido de azúcar y grasas, pero si pasa el tiempo suficiente sin ellos, su deseo por ellos se reduce enormemente. Creo que es porque la flora intestinal a la que le gusta esa comida muere y ya no influye en tu comportamiento. Es muy difícil de probar, pero parece evidente que si las bacterias tuvieran la más mínima oportunidad de desarrollar un medio para hacer esto, sería casi una certeza. Soy un geólogo ambiental y me percaté que hay una gran cantidad de contaminación ambiental, suelo, agua, aire, en áreas residenciales, y el rápido desarrollo solo empeora el problema. Es probable que la mayoría de las personas en áreas pobladas estén muy cerca de sitios conocidos con contaminación peligrosa, y la cantidad de sitios desconocidos eclipsa lo que se ha abordado. Además de eso, en los Estados Unidos, los proyectos de viviendas para personas de bajos ingresos no necesitan cumplir con regulaciones ambientales tan estrictas, por lo que un sitio que falla para el uso residencial normal aún podría calificar para viviendas para personas de bajos ingresos. Las neurodiversidades son una expresión de la evolución social, y al intentar que las personas neurodivergentes sean normales, nos estamos disparando en el pie. Hace millones de años, los organismos pasaron de unicelulares a multicelulares al unir células y trabajar juntos dividiendo tareas. Eventualmente, el sistema era tan complejo que las neuronas humanas de hoy, por ejemplo, no pueden alimentarse por sí mismas. Tienen que depender de otras células para que les ayuden a realizar tareas básicas. Tu cuerpo es tan complejo que si algunas células dejan de hacer su trabajo, todo el sistema colapsa y mueres. Entonces, si miras a la sociedad ahora, funcionamos así. Algunas personas cultivan alimentos, otras transmiten información, otras funcionan como sistema inmunológico de la sociedad, y eso nos ha permitido crecer y volvernos más complejos. Básicamente, evolucionar. La sociedad ahora funciona como un organismo multicelular porque tenemos tareas divididas. Ahora, las personas neurodiversas son notorias por no poder hacer algunas cosas muy básicas, pero sobresalen en otras. Obligarlos a actuar normalmente y hacer tareas que ellos no pueden y que alguien más podría hacer por ellos es desperdiciar su potencial específico. Hawking no era neurodiverso, pero me gusta usar su discapacidad como ejemplo, gracias a todas las personas que trabajaron duro para mantenerlo con vida y le permitieron la tecnología para comunicarse, pudimos beneficiarnos de su increíblemente. Si lo hubiéramos juzgado como una carga para la sociedad porque no podía atarse los zapatos, habríamos perdido todo su conocimiento. Al obligar a las personas neurodiversas o discapacitadas a que actúen como personas normales en lugar de brindarles ayuda para prosperar como son, la sociedad está desperdiciando su potencial y ralentizando nuestra evolución social. La diversidad es una necesidad para nuestra evolución. La hipótesis de Crespi-Babcock, en la cual se sostiene que el autismo y la esquizofrenia son divergencias neurológicas exactamente opuestas que se desarrollan epigenéticamente en el útero en respuesta a factores estresantes ambientales completamente opuestos, un mundo de exceso y un mundo de escasez, respectivamente, y, por lo tanto, nunca son comórbidos en el mismo individuo. Mi extrapolación de Crespi-Babcock es que el trastorno del espectro autista es realmente un problema del primer mundo en el sentido más verdadero. Está aumentando rápidamente en el mundo desarrollado, pero no en el mundo en desarrollo, porque en comparación con el entorno en el que evolucionaron los humanos, los embriones del primer mundo de hoy reciben una corriente de recursos y condiciones que indican que no les faltará nada. Si el ser humano en desarrollo no prevé la necesidad de la gran cantidad de recursos cerebrales habitualmente dedicados a leer a otras personas para poder sobrevivir, esto libera estos recursos para comprender los sistemas. Esencialmente, una persona en el espectro del autismo es una persona
cuyo cerebro en desarrollo recibió el mensaje consistente de que puede hacerlo por su cuenta sin depender de muchas otras personas y que su capacidad intelectual está mejor dedicada a comprender muchos sistemas nuevos y diferentes para mejorar en mayor detalle, para que puedan hacerlo por su cuenta sin depender de muchas otras personas. Mientras tanto, la esquizofrenia es en gran medida una enfermedad del mundo en desarrollo y de los barrios marginales urbanos de todo el mundo. Mientras tanto, el cerebro que puede convertirse en esquizofrénico recibe un mensaje constante durante el desarrollo de que está entrando en un mundo de gran escasez e inseguridad y estar en sintonía con otras personas y sus necesidades y lo que comunican será absolutamente indispensable para su supervivencia. El evento inicial para el primer brote psicótico suele ser algún tipo de rechazo contundente u otra forma de interacción social psicológicamente traumática al final de la adolescencia o principios de los 20 para los hombres y 30 para las mujeres. Los pacientes autistas pierden mensajes de otras personas que sí están allí. Los pacientes esquizofrénicos ven mensajes de otras personas que en realidad no están ahí. Hiposensibilidad e hipersensibilidad a las señales sociales, respectivamente. Soy un médico de práctica general independiente con un gran interés en psiquiatría y en la salud del comportamiento que está en el espectro del autismo y atrae principalmente a pacientes que están en el espectro autista. Soy un microbiólogo y lo único que puedo decir es que nuestra única esperanza de poder luchar contra la resistencia total a los antibióticos es desarrollar bacteriófagos, virus que comen y destruyen bacterias, que podamos usar y prescribir en lugar de los antibióticos existentes. La teoría semiclásica de la gravitación, presentada por Moller y Rosenfeld en la década de 1960 y refinada por los físicos desde entonces, es una teoría incorrecta de la gravitación cuántica. Es seductor porque une la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, que sabemos que es cierta para lo grande, con la mecánica cuántica, que sabemos que es cierta para lo pequeño, de una manera muy natural e intuitiva. Para ser justos, nadie se lo cree, creo yo, pero hasta ahora nadie ha podido descartarlo tampoco. Como biólogo celular puedo decir que gastamos demasiado dinero en la investigación del cáncer y no lo suficiente en la investigación básica y lo hemos hecho durante décadas. A pesar de que finalmente está funcionando y la ola de medicamentos inmunoncológicos que se encuentran ahora en pruebas clínicas reducirá significativamente las muertes por cáncer. Podríamos haber tenido esto hace 30 años si hubiéramos gastado 1 tonelada en investigación básica y no nos hubiéramos convencido de que estábamos a punto de vencer al cáncer en los años 70. Podríamos estar engañándonos a nosotros mismos otra vez. No he estado trabajando directamente en el cáncer por mucho tiempo. Anteriormente, aunque parecía que todo el mundo estaba convencido de que estábamos a punto de curar el cáncer, luego fracasó. Esta vez parece que pocas personas esperan que el cáncer se cure a pesar de los avances reales. Las comunidades digitales han replicado la autoridad, la estructura y las funciones de creación de significado de las comunidades religiosas sin su presencia física. Los océanos están increíblemente, catastróficamente, incomprensiblemente jodidos. Hemos estado utilizando los océanos a un alto nivel durante siglos y nuestra conciencia del impacto en los océanos ha llegado demasiado tarde. Simplemente no tenemos suficientes datos anteriores a la industrialización para comprender lo que hemos hecho. La biomasa total en los océanos se reduce significativamente. Es como si hubiéramos estado cazando todos los animales en cada bosque durante 1000 años en lugar de criar vacas y esas cosas. Comenzamos a hacerlo industrialmente hace 100 años y comenzamos a preocuparnos por el impacto hace 50 años. Químico aquí, si a los científicos se les pagara más y los gerentes supieran cómo planificar el trabajo de manera más eficiente, lo curaríamos todo. Pero no se nos paga lo suficiente y a la administración no le importa, siempre y cuando se les pague por sentarse. Por lo tanto, los científicos de banco simplemente se dedican a terminar proyectos aquí y allá, a veces haciendo una carrera loca en el último minuto posible para obtener datos para una fecha límite, pero principalmente navegando por la web y tomando café. Que el idioma que hablamos, nuestra lengua materna, nos afecta desde nuestra cultura hasta cómo percibimos el mundo, también el cómo tomamos decisiones y procesamos la información y posiblemente afecta a uno de los factores que nos permite tener y disfrutar de este nivel superior de conciencia. Incluso afectó la forma en que se forman nuestros cuerpos. La laringe tiene una forma diferente a la de otros primates, aunque nos hace más susceptibles a la asfixia, nos permite producir los sonidos complejos que se necesitan en los idiomas. Sin embargo,
No ha habido muchos estudios sobre estos temas, porque, por ejemplo, el tema del origen del lenguaje y otros temas del lenguaje científico sobre cómo nos ha afectado fue prohibido por las principales instituciones científicas en los años 1600 y 1700. Se consideraba tabú porque, por ejemplo, el tema del origen y la evolución del lenguaje se usaba en argumentos sobre cómo la Tierra era más antigua de lo que la Biblia pretendía. Se consideró tabú durante mucho tiempo y, hasta la década de 1970, estos temas simplemente no se discutían ni investigaban. Recién en la década de los 2000 se comenzaron a realizar los primeros estudios importantes y hoy en día, debido a esto, todavía es un área relativamente inexplorada, aunque esto está comenzando a cambiar. Algunos aceites esenciales tienen propiedades anticancerígenas, evidencia in vitro al menos hasta ahora. Me he metido en esta investigación porque verdaderamente no me gusta cuando la gente dice, oh, los aceites esenciales son este milagro para curar todo, lo natural es bueno, lo químico es malo, etc. Resulta que está produciendo algunos datos increíbles de los que estoy orgulloso, sin afectar a ninguna de las líneas celulares sanas hasta el momento. Lo único que me molesta es que estoy realmente preocupado por esas personas que citan mal mi trabajo de investigación, ya que todavía tenemos que averiguar el compuesto activo, la concentración óptima, etc. No estoy seguro de si esto realmente encaja, pero es acerca del trauma intergeneracional. Sabemos que el estrés físico y psicológico en una generación, ya sea la guerra, la violación, el genocidio, el alcoholismo, el uso de drogas, crecer en el sistema, podría continuar para siempre, puede transmitirse a la siguiente generación, pero realmente no sabemos cómo. Los cambios epigenómicos hereditarios ha sido la primera propuesta, pero nadie ha hecho esta investigación específica. Mi supervisor demostró un cambio en el número de copias del ADN mitocondrial, lo que resultó en cambios epigenómicos en regiones del genoma asociadas con enfermedades. Los cambios epigenómicos significan que la expresión de los genes subyacentes puede verse alterada. Esto puede resultar en una enfermedad. Por lo general, como resultado de un trauma intergeneracional, las personas sufren más repercusiones en la salud y nadie podría explicar realmente por qué. Quiero explicar por qué a nivel genético, además creo que estoy en el camino correcto y estoy muy emocionado.